Si se observan con atención las imágenes de la coronación se percibe un detalle inquietante. Todos inclinan la cabeza ante el rey, todos mantienen una quietud casi ritual, pero cuando Camila avanza nadie mueve un solo músculo. No hay gestos, no hay miradas de respeto, y no era casualidad. La atmósfera estaba cargada de una hostilidad silenciosa hacia ella. Un movimiento inesperado del rey Carlos comenzó a encender rumores intensos dentro de los círculos reales. En los últimos días los pasillos del Palacio de Buckingham se habían vuelto extraños, casi irreconocibles. Las charlas distendidas durante el té de la tarde desaparecieron. En su lugar surgieron miradas esquivas y saludos rápidos, como si alguien hubiese descubierto algo que jamás debió salir a la luz. Una noche avanzada, según comentan fuentes internas, el rey alteró su agenda sin previo aviso y se dirigió en silencio al despacho privado de la reina Camila. No hubo asistentes, ni protocolo, ni anuncios formales. Solo él y la urgencia de un impulso imposible de ignorar. Pero al llegar encontró la estancia vacía. En ese instante de silencio absoluto se dice que Carlos tocó un objeto que llevaba décadas sin ser mencionado durante su vida en común. No eran documentos diplomáticos ni papeles de Estado, sino algo profundamente íntimo capaz de resquebrajar la confianza construida durante años. Desde aquel momento todo comenzó a cambiar. La agenda del rey se modificó de forma sutil pero constante. Su actitud en los actos públicos se volvió más distante, más fría, mientras Camila empezó a ausentarse de reuniones privadas clave sin explicación alguna. Los observadores de la realeza no tardaron en preguntarse qué podía haber provocado un giro tan brusco en un monarca conocido precisamente por su paciencia. ¿Qué secreto podía estar guardando la mujer que durante tanto tiempo fue considerada el último refugio emocional de Carlos? Uno lo suficientemente grave como para sacudir los cimientos mismos de la dinastía Windsor. Tras la gran coronación de mayo de 2023, el reinado de Carlos parecía haber encontrado por fin un puerto tranquilo después de décadas marcadas por fantasmas del pasado. Los medios internacionales celebraban una estabilidad duradera, retratando al rey como una figura serena que había logrado curar viejas heridas. A una edad en la que muchos buscan retirarse en calma, Carlos cargaba con el peso de una monarquía en transición. Siempre fue un hombre sensible, amante del arte y profundamente comprometido con valores espirituales que trascienden el poder. A su lado, Camila, con su aparente serenidad y su comprensión discreta, había sido vista durante años como un pilar insustituible. Su historia de amor, extendida a lo largo de más de medio siglo, había sobrevivido a la furia pública, al rechazo social y a las sombras que siguieron a la muerte de la princesa Diana en 1997. Todo indicaba que aquel vínculo forjado en la adversidad se había convertido en algo indestructible. Sin embargo, tras las puertas de roble macizo y los corredores cubiertos de alfombras carmesí, la realidad parecía teñida de tonos mucho más fríos. Aquella tarde, después de recibir a varios jefes de Estado extranjeros, Carlos sintió un cansancio inusual recorrerle el cuerpo. Caminando por el ala oeste del palacio, se detuvo frente a la puerta del estudio privado de Camila. Una necesidad inexplicable lo empujó a verla de inmediato. No para hablar de agendas ni compromisos futuros, sino para buscar un instante de cercanía tras una jornada agotadora interpretando el papel del rey perfecto. No llamó a la puerta ni pidió que nadie lo anunciara. Era un gesto reservado solo para la intimidad que compartían. Pero al cruzar el umbral lo recibió un silencio inquietante. Una joven doncella visiblemente nerviosa hizo una rápida reverencia y le explicó que la reina había abandonado el palacio minutos antes para atender un asunto personal no programado. En ese vacío repentino, Carlos comprendió que algo esencial había cambiado, aunque aún no alcanzara a ponerle nombre. Carlos asintió apenas con la cabeza y despidió a la doncella con un gesto cansado. Entró en la estancia y de inmediato el aire lo envolvió con un aroma tenue a lavanda y sándalo, la fragancia inconfundible de Camila, esa que durante años había asociado con refugio y calma. Sin embargo, aquella tarde el perfume parecía cargar un matiz distinto, casi inquietante. En un pequeño tocador oculto en un rincón en penumbra detrás de un joyero de nácar, algo llamó su atención. Era un cuaderno encuadernado en cuero azul oscuro, visiblemente gastado por el uso constante. No estaba alineado con precisión como el resto de los objetos, sino ligeramente torcido, como si alguien lo hubiese escondido con prisa, sin tiempo para disimular. El corazón del rey dio un salto inesperado. Durante más de 20 años de matrimonio oficial y muchos más compartidos en la sombra, Carlos siempre había creído que entre ellos no existían secretos.
Aquel cuaderno, un objeto íntimo que jamás había visto, desafiaba de golpe esa convicción. La duda lo atormentó. El sentido del honor y el respeto de un caballero lo retenían, recordándole que no debía invadir la privacidad de su esposa. Pero otra voz más profunda, alimentada por una inquietud creciente debido a los recientes viajes de Camila en solitario, empujó su mano hacia adelante. Sus dedos rozaron la superficie del cuero suave. Estaba frío. Abrió la primera página y reconoció de inmediato la letra de Camila. No era la caligrafía elegante y cuidada que usaba en invitaciones oficiales, sino trazos angulosos y tensos como escritos en momentos de agitación intensa. Página tras página el cuaderno revelaba una lucha interna amarga. Camila escribía sobre la asfixia de vivir en un palacio donde cada muro parecía murmurar un solo nombre: Diana. Pero lo que realmente heló la sangre de Carlos no fue el dolor de su esposa, sino lo que apareció después. Las confesiones se transformaban en estrategias, listas de expertos en comunicación, anotaciones sobre fondos financieros y planes meticulosamente diseñados para manipular la opinión pública. No se trataba solo de resistencia o supervivencia. Camila estaba actuando. Estaba construyendo su propia fortaleza de poder, un imperio dentro del imperio, decidido a garantizar que su nombre jamás quedara eclipsado por nadie, ni siquiera por los herederos del futuro. Carlos permaneció inmóvil como esculpido en piedra. El cuaderno abierto descansaba sobre sus manos temblorosas y sus páginas frágiles sostenían el peso de una traición para la que nunca se había preparado. En un instante la calma aparente que rodeaba al palacio de Buckingham se hizo añicos. Comprendió con una claridad dolorosa que la mujer a la que había amado y protegido durante toda su vida estaba jugando una partida secreta, una en la que él nunca había sido invitado a participar. Entonces unos pasos medidos y firmes resonaron en el pasillo. El sonido suave de unos tacones bajos sobre el mármol se acercó con lentitud inexorable. Carlos no cerró el cuaderno. Permaneció sentado, la mirada perdida en el vacío, mientras la sombra de la reina Camila se alargaba sobre la puerta entreabierta. Camila entró con su compostura habitual, pero su andar se quebró de golpe al percatarse de la presencia de su marido. Sus ojos se dirigieron de inmediato al cuaderno azul oscuro sostenido entre las manos del rey. No fue la expresión de alguien paralizado por el miedo al ser descubierto, sino la rigidez de quien ve su secreto más profundo expuesto sin piedad. Carlos no alzó la vista. Sintió su presencia antes de verla, percibió el aroma familiar de lavanda que hasta hacía unos minutos le había transmitido paz y que ahora le sabía a engaño. Sus dedos recorrieron el borde desgastado de una página donde Camila había escrito sobre su obsesión con Diana. Cada palabra se le clavaba como una pequeña cuchilla, hiriendo el orgullo de un hombre que había pasado su vida entera defendiendo a la mujer que amaba frente al juicio implacable del mundo. En el cuaderno Diana no aparecía como un recuerdo querido ni como una esposa del pasado que ya descansa en paz. A través de la mirada de Camila, la princesa del pueblo seguía siendo una presencia viva, una sombra inmensa y opresiva que asfixiaba cada rincón de su existencia. Carlos comprendió con un estremecimiento de horror que incluso sentada en el trono más elevado, rodeada por las joyas más deslumbrantes de la corona, el alma de Camila continuaba sintiéndose desterrada dentro de su propio palacio. Envidiaba a una mujer enterrada desde hacía años y esa envidia se había transformado en una necesidad desmedida de poder, una forma desesperada de compensar una sensación de inferioridad que la había acompañado toda su vida. Cada página que Carlos pasaba en aquel silencio denso y sofocante revelaba algo más inquietante. No se trataba de un simple desahogo emocional, sino de una estrategia de supervivencia diseñada con precisión. Camila no había usado ese cuaderno para lograr. Lo había convertido en un plano de guerra. Ali diseccionaba las debilidades de cada miembro de la familia real, señalando con frialdad a quienes consideraba obstáculos para su seguridad personal. Carlos leyó planes minuciosos sobre cómo dirigir a la prensa, filtrar historias a los tabloides y moldear la opinión pública, transformándose de la otra mujer en la única salvadora del rey. El dolor que le oprimía el pecho fue cediendo poco a poco a una repulsión helada. Reconoció en esas notas las campanas sutiles de descrédito contra las personas más cercanas a él, murmullos sobre la supuesta rigidez de la princesa Ana, dudas sembradas acerca de la preparación del príncipe Guillermo, todo marcado por la huella inconfundible de la mujer que ahora permanecía frente a él. Camila no buscaba aceptación. Buscaba dominio, aun si para lograrlo debía pisotear la reputación de quienes levaban sangre Windsor.
Camila permanecía inmóvil junto al tocador. Una mano aferraba con fuerza su bolso mientras la otra rozaba de manera casi automática el collar de perlas, aquel regalo que Carlos le había entregado en su aniversario de bodas. No avanzó para explicarse ni cayó de rodillas pidiendo perdón. En la rigidez de su postura Carlos percibió una resistencia silenciosa. Era la actitud de alguien que llevaba años preparándose para el peor desenlace, de una mujer que había soportado tanto odio público que ya no temía el juicio de nadie, ni siquiera el de su propio marido. Las manos de Carlos se volvieron gélidas. Aquel diario había borrado de un solo golpe la imagen de la esposa comprensiva y dulce a la que había venerado. En su lugar surgía la figura de una política curtida, una manipuladora que en silencio había estado debilitando los cimientos de la monarquía para erigir su propio trono. La traición no era solo emocional, era un ataque directo al corazón mismo de la corona. Carlos se preguntó cuántas de las palabras tiernas que ella le susurraba cada noche habían sido sinceras y cuántas no habían sido más que movimientos calculados dentro de un juego de poder. En el espacio reducido de la habitación, las dos figuras más influyentes del reino se enfrentaban cara a cara. Sin embargo, entre ambos se había abierto un abismo insondable de desconfianza. En los ojos de Camila, Carlos ya no encontraba la suavidad del amor de toda una vida, sino la frialdad analítica de una adversaria que evaluaba su siguiente jugada. El matrimonio construido sobre las ruinas del pasado entraba ahora en una fase de derrumbe aún más profunda, más devastadora que cualquier crisis anterior. La noche cayó sobre Londres y la oscuridad inundó la estancia como tinta espesa, engulendo los recuerdos de un amor que alguna vez creyó eterno. Carlos apretó el cuaderno con fuerza, consciente de que a partir de ese instante su vida jamás volvería a ser la misma. El aire en el despacho de la reina parecía haber sido vaciado de todo sonido, como si incluso el silencio hubiera sido absorbido, dejando únicamente la presencia densa de dos personas situadas en extremos opuestos de una confianza hecha pedazos. El rey Carlos no habló de inmediato. Permaneció inmóvil con los hombros ligeramente encorvados bajo el peso de una verdad imposible de ignorar, aferrando aún el diario como si ese objeto fuera el único vínculo que lo mantenía anclado a la realidad. Frente a ese silencio atronador, Camila no mostró ni arrepentimiento ni temor. Se mantuvo erguida, el mentón apenas elevado, una postura que Carlos reconoció de pronto como la resistencia endurecida tras décadas de ataques públicos. En ese instante la imagen de la esposa devota y apoyo discreto se desmoronó, dejando al descubierto una voluntad de acero y una frialdad implacable. La ira de Carlos no estalló en gritos. En lo más profundo aún albergaba la esperanza de ver una chispa de remordimiento, alguna explicación que redujera aquellas páginas a impulsos nacidos de la debilidad. Pero no hubo nada de eso. En los ojos de Camila solo encontró frialdad. Ella miraba el cuaderno como quien observa un plan incompleto que ha sido descubierto antes de tiempo, no como un secreto vergonzoso. Cada uno de sus gestos transmitía una justificación silenciosa y feroz. Caminó despacio por la estancia, rozando con la mano los objetos lujosos, casi como si reafirmara su derecho sobre todo lo que la rodeaba. Para ella lo escrito no era traición, sino el costo inevitable de sobrevivir. Estaba convencida de haber sacrificado juventud, reputación y dignidad para permanecer junto a Carlos, y ahora creía tener pleno derecho a asegurar un lugar que ningún fantasma del pasado pudiera arrebatarle. Su obsesión con Diana ya no era solo dolor, se había transformado en una fuerza oscura que legitimaba a sus ojos la manipulación mediática y el descrédito ajeno como actos de legítima defensa. El silencio entre ambos se prolongó hasta volverse una forma de tortura psicológica. Carlos sintió una náusea amarga al comprender que aquella mujer había sembrado en silencio semillas de división dentro de su propia familia. Cada página era un golpe dirigido a Guillermo, a Ana, a las personas que más amaba. Camila no retrocedió. Sostuvo la mirada del rey con firmeza, cargada de poder y sin intención alguna de ceder. Parecía comunicar que jamás volvería a ser la mujer más odiada de Inglaterra, que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, y que si el precio de su seguridad era la guerra, estaba dispuesta a declararla incluso contra toda la dinastía. Esa determinación horrorizó a Carlos. No era la fortaleza de una reina defendiendo la corona, sino la ambición de una jugadora protegiendo los frutos de sus propias maniobras. Una soledad desconocida se filtró en su alma al darse cuenta de que frente a él había una extraña con el rostro de su esposa.
Aquel matrimonio que una vez consideró la mayor victoria del amor sobre los prejuicios reales se revelaba ahora como un intercambio calculado de poder donde los votos y los recuerdos se desvanecían ante la crudeza de una lucha interna despiadada. Con un gesto cansado el rey dejó el diario sobre la mesa redonda del centro de la habitación y salió sin mirar atrás con pasos pesados como si caminara encadenado. La puerta se cerró tras él con un chasquido seco separando a dos personas, dos ideales y dos mundos irreconciliables. Esa guerra no se libraría en campos de batalla ni con armas, pero prometía devastar la monarquía desde dentro, comenzando por el corazón roto del propio rey. En el pasillo exterior los sirvientes permanecían inmóviles como sombras completamente ajenos a que detrás de esa puerta se había abierto una grieta, en los cimientos de la familia real británica, una fractura imposible de reparar. En los días posteriores a la confrontación, la atmósfera en el Palacio de Buckingham se volvió densa y opresiva como si una presión invisible pesara sobre cada respiración. En los tabloides y en portales anónimos de Internet estalló con precisión inquietante una ola de ataques dirigidos contra el príncipe Guillermo y la princesa Ana. Viejas historias fueron desenterradas, errores menores exagerados y rumores sobre tensiones generacionales tejidos con una sutileza calculada. Carlos reconoció de inmediato esa forma de manejar la información, una mezcla peligrosa de verdades parciales y medias mentiras tan familiar como devastadora. Era exactamente el mismo método que Camila había descrito con obsesiva precisión en aquel cuaderno de cuero azul marino. Cada titular caía como una flecha envenenada dirigida al corazón de la estabilidad de la dinastía. Carlos comprendió con angustia que la mujer que un día había jurado junto a él proteger la corona estaba utilizando ahora su profundo conocimiento de la familia real como un arma contra ella. Esa revelación empujó al rey a un estado de alerta permanente. Sin jaque ruido puso en marcha una investigación secreta esquivando los canales oficiales del palacio, convencido de que muchos de ellos ya podían estar bajo la influencia de los ojos y oídos de Camila. Ordenó a sus ayudantes más leales que vigilaran cada movimiento oculto de la reina, reuniones encubiertas bajo la apariencia de actos benéficos, encuentros discretos lejos de miradas indiscretas y llamadas nocturnas que se prolongaban durante horas. Cada informe que regresaba a su escritorio añadía una nueva pieza a un panorama cada vez más oscuro en el que Camila aparecía no como una espectadora sino como la verdadera arquitecta del caos. El impacto más devastador llegó cuando Carlos decidió revisar personalmente las cuentas de los fondos reales a los que él tenía acceso. Siempre había confiado en Camila en estos asuntos, creyendo que así reforzaba su compromiso con las causas humanitarias que encabezaba. Sin embargo, al analizar los números con detenimiento, la realidad emergió de forma brutal. Con las gafas puestas y un bolígrafo rojo en la mano, el rey comenzó a subrayar transacciones irregulares. Cantidades enormes procedentes de fundaciones caritativas y fondos de apoyo comunitario habían sido transferidas bajo nombres corporativos opacos para luego desaparecer en cuentas privadas y paraísos fiscales. Ya no se trataba de una simple mala gestión financiera. Era un esquema de blanqueo de dinero que desviaba recursos de la propia monarquía para alimentar una red mediática en la sombra. Camila estaba utilizando el dinero de la corona para atacar a sus propios herederos. Las interminables columnas de cifras se desplegaban ante Carlos como una acusación irrefutable. Cuanto más profundizaba, más se estremecía ante la audacia de su esposa. Descubrió transferencias realizadas en las mismas semanas en que viajaban juntos, cuando él aún le tomaba la mano, convencido de que caminaban unidos. Esa doble cara lo dejó sin aliento. En su mente comenzaron a tomar forma imágenes inquietantes: Camila reunida con abogados y asesores financieros firmando órdenes con frialdad para comprar silencios o adquirir elogios fabricados en la prensa. La fractura en el corazón de Carlos ya no era solo la herida de un marido traicionado, sino la ira de un rey que veía su corona profanada. Se levantó del escritorio y caminó hasta la ventana que daba a la plaza silenciosa. Comprendió que no podía seguir inmóvil. Cada segundo de silencio le otorgaba a ella una nueva oportunidad para destruir la reputación de Guillermo, su heredero, y de Ana, su hermana más leal. La lista de operaciones sobre la mesa era la prueba viva de una relación completamente corrompida. Carlos sabía que sostenía entre sus manos una bomba capaz de hacer estallar toda la estructura real si alguna vez salía a la luz. La verdad era demasiado brutal para hacerse pública, pero demasiado venenosa para permanecer oculta.
En la penumbra de su despacho el rey se repitió que el tiempo de los sentimientos personales había terminado. Ahora debía proteger el trono de la misma mujer que se sentaba a su lado en él. Camila ya no era a sus ojos una esposa sino una amenaza directa para la supervivencia misma de la monarquía. El duelo de inteligencias entre ambos había entrado en una fase nueva, una en la que no había espacio para la compasión ni para excusas dulces. Las luces del despacho real seguían encendidas cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada. Carlos permanecía inmóvil rodeado de gruesos dossiers entregados por la red de investigación secreta que había creado en silencio. Sus manos temblaban al pasar las páginas de informes manuscritos por empleados de larga trayectoria, personas para quienes la lealtad era casi instintiva. Aquellos documentos describían a una reina completamente distinta de la figura amable que aparecía ante las cámaras, revelando una realidad mucho más fría y calculadora. Era una mujer capaz de estallidos de ira helada, dispuesta a usar el poder como un arma para intimidar o silenciar a cualquiera que por accidente hubiera escuchado una llamada delicada o visto a un visitante que jamás debió aparecer. Doncellas habían sido obligadas a marcharse en silencio tras acusaciones sin fundamento, no por errores reales sino para borrar cualquier posible testigo de sus acuerdos encubiertos con la prensa. Un escalofrío recorrió a Carlos al leer sobre los pactos en la sombra entre Camila y influyentes periodistas de tabloides. No solo había vendido la intimidad de la familia, sino que había convertido a los subordinados en instrumentos de presión. Las amenazas dirigidas al personal leal, pérdida de pensiones, destrucción de reputaciones si se atrevían a hablar de gastos dudosos, golpearon con fuerza la conciencia del monarca. Carlos comprendió entonces que mientras él se había volcado en proyectos de conservación y reformas sociales, justo a su lado Camila había levantado una pequeña dictadura donde el miedo era la herramienta de control más eficaz. El dolor en su pecho se transformó poco a poco en una lucidez implacable. Él mismo cruzó datos de las cuentas personales de Camila en el extranjero con los déficits detectados en los fondos destinados a la restauración del patrimonio. Cada coincidencia era como un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Recordó sus sonrisas alentadoras en los banquetes de Estado mientras en realidad calculaba qué porcentaje de las donaciones benéficas desviaría hacia campañas destinadas a pulir su propia imagen. La compañía que había valorado durante años resultó ser un maquillaje perfecto ocultando una toma de poder sistemática. Se concertó una última reunión a última hora de la tarde en una pequeña sala privada escondida en lo más profundo de los aposentos reales. El lugar estaba frío, sin fuego, sin té ni pasteles. Cuando Camila entró percibió de inmediato el cambio en el ambiente. Ya no había ira ni discusiones encendidas. Solo quedaba un silencio letal. Carlos permanecía junto a la ventana, su figura alta proyectando una sombra alargada sobre el suelo de mármol embellecido pero investido de una autoridad incómoda e incuestionable. Con un gesto lento deslizó hacia ella el dossier cuidadosamente compilado. Camila no se apresuró a abrirlo. Cuando sus miradas se cruzaron, Carlos no vio fisuras en la compostura de su esposa. En lugar de arrepentimiento percibió una aceptación orgullosa. Sus ojos parecían decir que había hecho todo lo necesario para alcanzar el puesto por el que había intercambiado su honor. El silencio ya no era expectante. Era la confirmación de que bajo el mismo techo se habían convertido en enemigos irreconciliables. Carlos observó a la mujer que había compartido su lecho y sus secretos más íntimos durante décadas, ahora súbitamente extraña, llena y venenosa. La distancia entre ambos ya no se medía en metros sino en abismos de moral y compasión. El rey entendió que cualquier excusa, cualquier intento de salvación era ya inútil. Camila no era más su aliada en la defensa de la monarquía. Se había convertido en la enfermedad que la corroía desde dentro. Sintió derrumbarse su última creencia y asumió el sacrificio cruel que tendría que hacer para preservar el trono. No pronunció palabra. Se limitó a indicarle con un gesto que se marchara. Los pasos de Camila al salir fueron firmes, pero Carlos supo que desde ese instante la corona sobre su cabeza ya no significaba nada para él. Cuando la puerta se cerró, Carlos cerró los ojos y sintió el peso absoluto de la soledad del poder. Había visto el verdadero rostro de la mujer que se movía en las sombras y ahora debía tomar una decisión que la historia jamás había presenciado.
En una pequeña estancia del palacio el rey Carlos se detuvo frente a una calla de terciopelo rojo colocada sobre la mesa de mármol, consciente de que lo que vendría después cambiaría para siempre el destino de la corona. Dentro descansaba la corona de la reina María, la misma que Camila había llevado con orgullo el día histórico de la coronación. Sin embargo, aquella noche los diamantes incrustados en el oro ya no brillaban con grandeza. Parecían fríos cortantes, como si reflejaran las grietas irreparables abiertas en el corazón del monarca envejecido. Carlos se colocó lentamente unos guantes blancos, un gesto ritual cargado de repulsión por lo que estaba a punto de hacer. Había pasado toda su vida esperando el trono y otros tantos años defendiendo a Camila frente al mundo. Ahora el destino lo obligaba a elegir entre ambos. Cuando sus dedos tocaron la corona, el frío del metal se filtró hasta los huesos. Aquello no sería un acto legal anunciado por la BBC ni un decreto celado con cera roja ante el Parlamento. No habría discursos ni comunicados oficiales. Se trataba de una purga silenciosa de despollar a un título de su alma desde dentro. La decisión de Carlos era profundamente simbólica. Camila seguiría apareciendo en público como reina para preservar la frágil ilusión de estabilidad monárquica, pero dentro de la Casa Real había sido formalmente destituida. Todos sus privilegios, el acceso a los fondos y sobre todo la corona, símbolo máximo de la aceptación de los Windsor, le habían sido retirados. Pasaría a ser un espectro en el palacio, una reina sin corona atrapada en la jaula de poder que ella misma había intentado construir. Cuando Carlos alzó la corona de su lugar y la encerró en la bóveda secreta de la dinastía, sintió como si se hubiera seccionado una arteria. El silencio del palacio resultó aterrador. No hubo música ceremonial ni vítores, solo el leve tintinear metálico y la respiración pesada de un hombre que acababa de perder a la única compañera de toda su vida. Su matrimonio había terminado en una habitación cerrada sin papeles de divorcio, pero marcado por una ruptura absoluta. Fuera de esos muros el mundo seguía creyendo en el cuento tardío de un amor resistente entre él y Camila. Dentro, en cambio, no quedaban más que cenizas. La estabilidad que luchaba por preservar para la monarquía exigía el sacrificio más cruel de su felicidad personal. Había elegido el trono frío antes que a la mujer que había atravesado todas las tormentas a su lado, porque comprendía que la supervivencia de la casa de Windsor no permitía que ninguna traición perdurara, ni siquiera la de quien compartía su lecho. La soledad cayó sobre los hombros del rey como un manto pesado. William y Anne estarían a salvo, los fondos reales quedarían saneados, pero Carlos pasaría el resto de sus días interpretando un papel. Seguiría apareciendo junto a Camila en el balcón del palacio, sonreiría ante las cámaras, pero entre ambos se alzaría para siempre un muro de hielo. Su presencia sería solo una obligación política, el cascarón vacío de un amor que alguna vez creyó inmenso. El rey anciano exhaló un suspiro casi imperceptible empanando el cristal de la ventana. No sintió arrepentimiento por su decisión, solo el dolor de un hombre que al llegar al final de su vida comprende que la gloria no es más que una fina capa de vidrio que encierra una soledad absoluta. En la oscuridad de Buckingham Palace, Carlos dio un paso hacia el reinado más solitario de la historia, donde su reina se había convertido en una sombra desvaída en el diario del pasado. Después de leer esta historia, ¿crees que el silencioso gesto de Carlos al retirar la corona es la prueba de un monarca decidido que antepone el destino de la nación a todo, o la tragedia de un hombre que no logró proteger el último resto de fe en su vida? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias, y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Seguro que te gustará, seguro que te gustará, seguro que te gustará, seguro que te gustará.